la verdad, de decir las cosas como corresponden. Me tocó desarrollar, no solamente hacer el informe de las actividades del Foro Republicano, sino me tocó desarrollar la tesis de la República ausente, ¿no? Pensaba desarrollarla para el mes de noviembre, pero adelantamos la tesis de la República ausente, donde nosotros mencionamos que precisamente la razón de ser de Foro Republicano es que lo que queremos es levantar una verdadera, auténtica, ¿no es cierto?, y popular república en el Perú. Lo que pretendemos es unir los dos Perú, el Perú real o profundo y el Perú legal y oficial. Queremos unirlos porque la desgracia del Perú, y como dije en mi discurso, ¿en qué momento se jodió el Perú? La pregunta del famoso Zabalita, ¿no es cierto?, consignado por Mario Vargas Llosa en su obra La Casa Verde. ¿En qué momento se jodió el Perú? Nosotros en Foro Republicano decimos: el Perú se jodió en el momento en que se divide en el Perú real y el Perú oficial, o sea, en la República de los blancos y de los grupos hegemones y la República de indios. Ese es el momento en que el Perú realmente se jodió, y estamos hablando desde antes de 1821 y desde 1821. Por eso nosotros sostenemos la tesis de la República ausente. O sea, nosotros sostenemos que inclusive la República que ha venido trajinando desde 1821 no cumple con todos los requisitos de tal. La República en el Perú empezó siendo esclavista, lo cual era una negación absoluta de toda República, porque se supone que en la República hay un dominio absoluto de familias, ¿no es cierto?, que buscan el recto gobierno y con soberanía. Pero si hay esclavismo, no hay una verdadera República. Y decimos que la República es ausente hasta la fecha, porque tenemos inclusive en el Perú poblaciones y grupos humanos no contactados. Entonces, ¿de qué república estamos hablando? Si ni siquiera tenemos una república unitaria, porque todavía seguimos escindidos entre república de indios y república de los grupos hegemones, ¿no es cierto?, república oficial de los grupos hegemones. Entonces, ¿de qué república estamos hablando? Aquí los partidos políticos nos han engañado y nos han estafado. Y los ideólogos que hemos tenido en el Perú han estado totalmente errados, y han sido soñadores y han vivido en las nubes. José Carlos Mariátegui, preocupado por un marxismo inaplicable en el Perú, ya hemos visto y lo hemos comprobado, la vertiente extrema del mariateguismo a través de Sendero Luminoso con el demente Abimael Guzmán. ¿A dónde nos llevó? 60.000 muertos y miles de millones de dólares en pérdidas, y todavía quieren seguir haciendo daño. Y las ensoñaciones ideológicas de José Carlos Mariátegui lamentablemente nunca fueron originales, como él mismo reclamaba, ¿no es cierto?, una creación heroica sin calco ni copia. En el caso de Mariátegui no fue así. Nosotros sí estamos armando, estamos levantando, estamos sosteniendo y estamos difundiendo una teoría y una doctrina original, propia, realista, pragmática, de acuerdo a lo que existe en el Perú, levantando los documentos, las pruebas, ¿no es cierto?, y constatando la realidad. Toda la producción de los expertos en ciencias sociales las estamos estudiando y releyendo sobre todo, porque Jaime del Castillo los ha leído en demasía, hace 30 años. He sido profesor de Historia y Pensamiento Político durante mucho, filosofía política, sociología jurídica, introducción al derecho, ciencia constitucional, ciencia política. Entonces sé de lo que estoy hablando. Aya de la Torre, por ejemplo, pensó más en la Alianza Popular Revolucionaria Americana. O sea, no puedes pensar primero en toda Sudamérica y luego pensar en el Perú. O sea, primero piensa el Perú y después piensa Sudamérica. Ahí fue un error grave, porque nunca hubo APRA, porque APRA es la Alianza Popular Revolucionaria Americana. O sea, para que exista APRA tenía que estar comprometida con Aya de la Torre México, Argentina, Brasil, Chile, y esos países nunca estuvieron comprometidos con Aya de la Torre. Hay que decir las cosas como son. Aya de la Torre fue líder solamente en el Perú. Fuera del Perú era un conocido pensador, un amigo de partidos, pero de ahí nunca más. El APRA nunca estuvo vinculada al PRI orgánicamente. Amistad de lejitos sí,
Pero después, ¿con qué partido político en América Latina? La Alianza Popular Revolucionaria Americana fue un ensueño de Víctor Rola y a la Torre, un grave error. Porque inclusive sus tesis del Estado antiimperialista, que es la dictadura del pueblo, del frente único de clases explotadas en el Perú, nunca funcionó. Y los dominios sindicalistas del APRA terminaron siempre corrompidos. No se olviden que Julio Cruzado Zavala, el hombre poderoso de la CTP, dirigente sindical de la CGTP, fue expulsado por el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Por qué? Porque Julio Cruzado Zavala fue un tremendo corrupto. Se entregó al dinero de los yanquis. Ahí está la historia. O sea, Haya de la Torre fracasó, y hay que decirlo así, como ideólogo, porque ni siquiera su supuesto delfín, Alan García Pérez, sigue su línea doctrinaria e ideológica. Ni siquiera el mismo Alan García Pérez. Y en su primer gobierno, señor Alan García Pérez aplicó su voluntarismo o su locura, para ser más claro, de querer hacer un gobierno, ¿no es cierto?, en contra de la gran corriente mundial del neoliberalismo y del consenso de Washington, ¿no? Y fue devorado, y fue maltratado, y fue ultrajado, y lo trataron como un idiota los 12 apóstoles. Porque no se olviden que Alan García inclusive le regalaron hasta un departamento en Miraflores, quienes, los poderosos, ¿no es cierto?, y formó el grupito Los 12 Apóstoles, pues. ¿Te acuerdan, no? Y los 12 apóstoles se lo comieron con todo y zapato. Lo hicieron morder el colchón, y políticamente hablando. ¿Por qué? Porque se lo tragaron rico, pues. Porque le dijeron: Alan, abre, danos facilidades, pues, para que haya, para poder nosotros reinvertir. Y ahí Alancito se abrió todititito, se abrió todititito. Todo se lo dio a los 12 apóstoles. Toma, papá. Y los 12 apóstoles se lo comieron, pues. Y cuando llegó la hora de la reinversión, los 12 apóstoles le dijeron a Alan García: fuera de acá, payaso, loco de pacotilla, anda nomás. ¿Qué cosa hizo el loco? ¿Qué cosa hizo el pilón mafioso? ¿No quiso estatizar la banca? ¿Y qué pasó con la estatización de la banca? Dionisio Romero no lo convirtió en compadre a Jorge del Castillo Gálvez. ¿No es cierto? Porque es compadre, pues. Y Alan García también. ¿No son compadres de Dionisio Romero? ¿De qué estamos hablando? ¿La esposa de Jorge del Castillo no trabaja para el Banco de Crédito en la base de Miami? No, pues, a nosotros no nos vengan con cuatro cosas. Aquí hay gente que nos ha estafado ideológicamente. José Carlos Mariátegui, extraviado con doctrinas que están fuera de la realidad nacional. Y Haya de la Torre, con ensoñaciones inaplicables en el Perú. Alianza Popular Revolucionaria Americana fue un ensueño, fue un eructo ideológico, y ahí quedó. Hay que ser claro. Que ha sido un buen orador, convincente, pero así, oiga, señor, nos sacamos el sombrero. Pero aquí hay que tomar las cosas tal y como son. Precisamente Hildebrand ha sacado un trabajo, Haya de la Torre como agente de intereses chileno, muy bueno, ¿no? Que ahí está el documento, claro. Entonces, yo he tenido muchísimos problemas dentro de la organización partidaria, porque simple y llanamente yo nunca he rendido culto a la personalidad, porque el ser humano es cambiante. Hoy día decimos sí y mañana decimos no. Y por eso mi abuela y mi madre me decían: hijo, nunca digas de esta agua no hay que beber, porque cambian las circunstancias, pues. ¿Sí o no, Oscar Alberto? Cambian las circunstancias. Entonces, lo que sí te puedes aferrar es a principios y a valores universales. Entonces, cuando Jaime del Castillo criticaba a Haya de la Torre, oiga, los fanáticos del partido, oiga, se ponían pero terribles. Por eso es que muchos me decían: qué curioso, en el local del partido, en Alfonso Ugarte, porque procedía de San Marcos y porque pensaba independientemente, me decían comunista. Y cuando estaba en San Marcos, los comunistas, por ser apristas, me decían fascista derechista. Esos eran los avatares, ¿no? Siempre Jaime del Castillo ha estado hecho y formado en la polémica, en la lectura profunda, en el debate. Y a mí nadie me va a venir a contar cuentos, porque he leído, me he dedicado a eso. He leído a Marx profundamente, a Lenin, he leído a Trotsky, he leído a los pensadores comunistas, socialistas, socialdemócratas alemanes, he leído economistas, he leído a los pensadores peruanos.
y sé de lo que estoy hablando. Entonces, por eso en algún momento les digo, la historia va a llevar a Foro Republicano a los grandes debates. Nosotros estamos debatiendo todos los días, pero hay muchos que no quieren entrar al debate porque no les conviene, pues no, porque ya se vienen las elecciones y bueno, pues no les conviene definir cosas. Nosotros sí queremos definir cosas porque acá tenemos que hacer cambios profundos.